¡Que viva Gustavo Petro, presidente! ¡Que viva Medellín humana! ¡Histeria para dar la bienvenida a Petro! ¡Histeria, histeria, histeria! Amigos y amigas de Medellín, de la Medellín humana, democrática y plural, no querían que estuviéramos y en este momento fuerte el aplauso para Gustavo Petro. Medellín, le doy el permiso. Vamos a darle la bienvenida a nuestro candidato presidencial, Gustavo Petro, a Medellín. Vamos a darle la palabra, Gustavo Petro, presidente. Gracias, Medellín. Las pancartas piden para que podamos escucharnos más o menos, porque pareciera que estuviéramos hablando al megáfono. ¿Me escuchan bien por ahí? Allá, por allá. Vamos a pararnos ahí en esa esquina. Ahí está bien. Gracias. ¿Cómo están por allá? Sí. Recomiendo bajar porque va a ser difícil expresarnos aquí. Bueno, quiero agradecerles la presencia, sé lo que eso significa, que puedan asistir a un evento que no debería tener los problemas que ha tenido. Me gustaría que los señores de Caracol y de RCN y El Tiempo subieran acá, porque se trata de mostrar la ciudadanía, no tanto la cara del candidato. Entonces, por favor, suban. Camarógrafos, ¿no? Los camarógrafos de City, Caracol. Tú eres, no alcanzo a ver, para que suban. RCN, suban, por favor, suban. A ver si toman. Bueno, aquí podemos decirlo físicamente, vamos creciendo, vamos entrando al corazón de Medellín. Ustedes saben perfectamente que si la Colombia humana gana el corazón de Medellín, no hay nada que hacer. Ganamos la presidencia de Colombia. Es en realidad aquí, en esta ciudad, donde se define la candidatura y la campaña presidencial. Y ustedes deben ser conscientes, jóvenes, la mayoría aquí, que la acción que hay que seguir, que el trabajo, el esfuerzo, pues es alto, es intenso, es profundo, pero en cierta forma ustedes tienen en sus manos las decisiones de toda Colombia. Toda Colombia depende de ustedes, en el fondo. Y lo digo porque las encuestas muestran una realidad donde el Caribe, el Pacífico, las zonas más marginadas de Colombia, las ciudades centrales del país, ya han hecho su apuesta por la Colombia humana
y un arco diferente, geográfico, con historias también diferentes que hay que respetar, con tradiciones diferentes que merecen la pena entender, equilibran un poco ese mapa. Si en Antioquia la gente decide el cambio de Colombia, tendremos una victoria popular en primera vuelta. Hoy hemos tenido una dificultad y hay que hablar de ella. No por mi voluntad, no he querido salir a los medios de comunicación, me he expresado en redes, pero el alcalde de la ciudad, por alguna razón que desconozco, decidió sabotear este evento. Un evento legítimo de una campaña electoral debidamente registrada en el Consejo Nacional Electoral, sobre la cual se le da garantías de acuerdo a la ley y la Constitución. El alcalde insinuó en una emisora esta mañana que yo infringía la ley, y la verdad no sé si es que leyó las leyes venezolanas o las leyes de no sé qué dictadura en Colombia que no existe, o las leyes de no sé qué dictadura en el mundo, porque las leyes colombianas lo que dicen explícitamente, uno, en la Constitución de Colombia, que este derecho a la reunión que hoy ejercemos aquí es un derecho fundamental. Ojo con eso, porque es que se nos ha conculcado, y no solamente a quienes estamos aquí, sino a buena parte de Colombia, los derechos fundamentales. Nos quieren decir que ya el derecho a la salud no es un derecho fundamental, que el derecho a la vida no es un derecho fundamental, que la sociedad colombiana no tiene derechos, o peor aún, que aquel que habla de los derechos de las gentes es un populista. Mientras no ocurra lo contrario, la Constitución de Colombia es la carta magna de Colombia. Si la quieren cambiar, intenten cambiarla, pero hoy rige, y la Constitución de Colombia dice que el derecho a reunión política es un derecho fundamental de todo el pueblo colombiano. Por eso, en la ley que se llama del Código de Policía, artículo 53, pueden verlo, como dice Fajardo en su Google, usando el celular, usen al maestro Google, artículo 53, Código de Policía, ley colombiana. El derecho a reunión política solo tiene un requisito: notificarle al alcalde con 48 horas de anticipación. Punto. No es pedir permiso, ojo, no es pedir permiso, es notificar que nos vamos a reunir con un tiempo prudente para que se tomen las medidas que garanticen el derecho a la reunión. Ese es el Código Nacional de Policía, ley de la República. ¿De cuándo acá el alcalde de Medellín y por qué intenta sabotear este acto político, esta reunión política de la Colombia humana con el pueblo juvenil y el pueblo en general de Medellín? Bueno, si él tiene otra manera de pensar, no comulga con nuestras ideas, lo cual es respetable, como alcalde de la ciudad tiene una responsabilidad primera: garantizar los derechos de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Yo no conozco al alcalde, no lo he tratado nunca, no sé qué es, pero le quiero decir que se ha equivocado en lo fundamental, y que esa equivocación refleja otra cosa de la que queremos hablar aquí, y que tiene que ver
con los programas de la Colombia Humana. ¿Por qué nos quieren impedir hablar? ¿Por qué quieren impedirnos expresar en Medellín? ¿Por qué cuando fuimos a la Comuna 13, no hace mucho, con el grupo artístico Cronos, que no sé si esté por aquí, empezaron a insinuarnos que no viniéramos? Empezaron algunos a decir, si llega Petro le vamos a tirar huevos, tomate, no sé qué vayas. A mí me gustan los huevos con tomate, así que ese no hubiera sido un gran insulto. Después hicieron llegar afirmaciones que más o menos ligaban dos frases. Antioquia se respeta y por eso le vamos a dar plomo si va a la Comuna 13. Y yo no entendí cómo se pueden juntar esas dos frases, porque si Antioquia se respeta, no se debe dar plomo. Es lo contrario. El plomo tiene que quedar en el pasado de la historia de toda Colombia, porque aquí estamos hablando es de la reconciliación, de la paz, de una era de paz que jamás permita que los colombianos se vuelvan a enfrentar entre sí en guerras y violencias fratricidas. Eso no es respetar. Eso que ha ocurrido en Colombia es un enorme irrespeto con nuestra historia, con nuestra sociedad. La violencia en general irrespeta. Y el respeto se construye es sobre lo plural, la democracia multicolor, la diversidad, el respeto a las diversas maneras de pensar, de creencias, de ser. En el fondo, una democracia repite la frase de aquella canción vieja y famosa de los Beatles: déjalo ser, let it be. Dejar ser a Medellín, dejar ser a sus juventudes, dejar ser a Colombia, porque ese dejar ser jamás será el camino de la violencia, siempre será el camino del respeto en la construcción de una gran nación. Refleja al alcalde algo más, y es la intención no solamente de impedir que voces se expresen, sino que el pueblo antioqueño en general no pueda captar las discusiones y los debates del momento de toda Colombia, de Antioquia misma y del mundo. Y estamos en un inmenso debate mundial sobre cuáles son los destinos del ser humano, los destinos de la economía, los destinos del saber. Me parece que de eso tenemos que hablar y a eso hemos venido. Colombia decide, como una especie de Y, dos caminos. Un camino que es más de lo mismo. Un camino que es de los que han gobernado durante 5 siglos a Colombia. Hereditariamente, como si fueran linajes aristocráticos, bautizando en los 2 últimos siglos a Colombia como una democracia, cuando en realidad ha sido más el poder hereditario de unas familias que han decidido concentrar los privilegios y que han decidido de alguna manera subyugar las ansias democráticas de una población. Por eso no nos hemos podido construir como nación. Por eso no ha existido una década continua en la historia republicana de Colombia donde hayamos podido vivir en paz. Por eso el intento de construir una economía que genere ingresos a la mayoría del pueblo colombiano con dignidad no ha sido posible en Colombia. Por eso nos han condenado a una serie de plagas, como decía la Biblia ya en los tiempos egipcios. Unas plagas
entre las cuales la desigualdad social. Somos la tercera sociedad más desigual de la humanidad. Ojo con eso. No existe una sola sociedad capitalista pura, salvaje, si quieren ponerle ese apellido, nuestros amigos más radicales, que sea más desigual socialmente que Colombia. La desigualdad social colombiana es bárbara en sí misma, es salvaje. Solo nos superan dos pequeñas sociedades, una Haití y la otra Angola, en África. Ni un solo punto de la tierra fuera de esos dos, en África o en Asia o en Oceanía o en la Europa o en la América toda, tiene una desigualdad social tan grande como la nuestra. Y la ciudad de Medellín, que no es la más desigual socialmente, sino de las más, con Cartagena, con Bogotá, con el territorio rural de Colombia, son las campeonas dentro de nuestra propia sociedad en desigualdad social. Aberrante si pudiéramos compararnos con el mundo salvaje y por tanto imperiosamente corregible. No podemos continuar sosteniblemente un camino de paz, un camino de respeto mutuo, de convivencia, si mantenemos estas sendas tan aberrantes de la desigualdad social. Quienes hoy piden su voto, uribistas, Centro Democrático se llama ahora más correctamente, vargalleras, Cambio Radical, de radical y de cambio no tiene nada. Dentro de las dos grandes fuerzas tradicionales de Colombia, lo que le están pidiendo a ustedes es un voto por continuar los mecanismos de la desigualdad social en Colombia, y algunos explícitamente lo han dicho, por hacer trizas la paz. Miren, muchachos y muchachas, la mayoría aquí presente, yo vengo de un movimiento que se levantó en armas, rebelde, en la misma época en que Nelson Mandela se levantó en armas, el M-19. Y esa experiencia debe ser contemplada en sus cosas positivas y negativas, porque no es una época que uno pudiera enorgullecerse de ella. En realidad, esa práctica nos puso una especie de escuela política de la que yo aprendí y quiero transmitir. El fundador de ese movimiento, un costeño caribeño, Samario, se alejó completamente de lo que entonces eran las grandes discusiones de la izquierda mundial acerca de si tenían razón los soviéticos o los chinos. Se llamaba Jaime Bateman, exactamente. Él decía, nosotros tenemos, en lugar de estar enterrados en ese tipo de discusiones de dos sociedades que han estatizado la economía y acabado libertades y derechos, decía él, lo que tenemos es que aprender de la historia de nuestro pueblo y construir una senda propia de Colombia en América Latina. Y ese fue el primer pálpito, digamos, de un proyecto político que él denominó democrático. No lo denominó socialista realmente, nunca, jamás. El movimiento se constituyó alrededor de esa palabra, sino en la búsqueda de lo que podría significar para América Latina una democracia real, viva, multicolor, de nuevo tipo. Y dijo, siendo él un rebelde armado,
Aquí el camino no son las armas. Aquí el camino es un diálogo nacional como un sancocho, en sus palabras costeñas, donde toda la diversidad nacional pueda mezclarse sin perder sus propias calidades y a partir de ese diálogo establecer las condiciones de una paz permanente, perpetua, llamémosla así. Una paz que según sus propias palabras no puede alejarse de la justicia social. Nelson Mandela, en esa época, en otra parte del mundo, Sudáfrica, luchaba en la cárcel entre esta misma tensión de si las sociedades desiguales, y Sudáfrica era profundamente desigual en el régimen del apartheid, porque una minoría blanca se había adueñado de todo: la tierra, la economía, la política, el poder, la escuela, el saber, y apartaba a la inmensa mayoría negra. Por eso se llamaba el apartheid. La desigualdad social de Sudáfrica de esa época en que vivía Jaime Bateman era la más alta del mundo. ¿Y saben qué? Su coeficiente Gini, como lo miden los académicos, era en esa época el que tenemos hoy en Colombia. Es decir, que la desigualdad social de Colombia de hoy es la misma del apartheid de Sudáfrica. Y fíjense ustedes que esas dos personas que quiero ligar aquí, Bateman y Mandela, Bateman el colombiano, Mandela el sudafricano, decidieron, pensaron que a pesar de esa absurda desigualdad, el camino en el que había que persistir no era el de la confrontación y la destrucción y la autodestrucción nacional, sino que era el de establecer los canales del diálogo y encontrar los caminos y las sendas de la paz. Y que esa paz, en palabras de Bateman, tenía que coincidir con la justicia social, precisamente para disminuir la desigualdad social en Colombia. Ambos están muertos. Ambos estarán en la historia, en los pueblos. Sus mensajes quedan y yo quisiera recogerlos para hablar de Medellín, de donde ni es Mandela ni es Bateman. Bateman después, años después de muerto, del M-19 vino aquí. Bueno, tenía gente aquí. Pablo Escobar mató 200 militantes del M-19, estudiantes, jóvenes como ustedes en ese momento, en otra época ya más reciente de la historia, más difícil que la que vivió Bateman. Y se le ocurrió crear algo que llamó las milicias populares en barrios, recuerdo yo, Castilla fue el primero y otros. De joven recuerdo eso. Y vino la ruptura del proceso de paz con Belisario, tiempo algo lejano, ustedes la mayoría no habían nacido. Eso terminó en el Palacio de Justicia en una masacre. Y el M-19 abandonó las comunas populares de Medellín, pero dejó jóvenes armados, que cayeron casi todos inmediatamente en manos de lo que surgió después, con mucha fuerza, el narcotráfico. Y estas historias nos sirven para ver cómo un hilo que arranca con un intento de liberación nacional, llamémoslo así, bajo el estilo viejo del siglo XX, se transforma en la historia violenta de nuestro país en algo que hoy nos muestra quizás es una de las mayores extensiones criminales que está extorsionando la totalidad de una sociedad, la sociedad de Medellín. De las armas no nace nada bueno. Así quienes las hayan promovido al principio pensando en revoluciones y en cambios del mundo, etcétera, al final
del ejercicio permanente de las armas, solo queda una degradación del ser humano. Y Colombia como sociedad, después de décadas, nuestros padres, nuestros abuelos, todos, y yo creo que más allá de nuestros abuelos, más atrás, de vivir permanentemente en la violencia, en los conflictos, en las guerras civiles, pues lo que han arrojado es este tipo de sociedad que se divide en dos: la que resiste desde la cultura, desde la terquedad a veces, que se ríe, que sonríe, que es alegre en medio de las vicisitudes, y la que se degrada, la que llega a extremos de degradación que a veces para cualquier ser humano en el planeta Tierra son irreconocibles como seres humanos, los que terminan imitando las peores fases de la degradación humana, aquellos que trajeron la esclavitud, o aquellos que elevando una esvástica terminaron matando millones de europeos y la libertad en Europa, los nazis. Masacres, genocidios, autodestrucción, la imposibilidad de construir una nación, la imposibilidad de vincular en un esquema económico productivo a la mayoría de las personas para que, como dijera la Biblia, se ganen el pan con el sudor de la frente y puedan tener un buen vivir. Un buen vivir que cada vez más en el siglo XXI no consulta ya los modelos viejos en que se dividía la humanidad en el siglo XX, sino que es una verdadera búsqueda, una especie de aventura humana en la que ya estamos en curso. E indudablemente lo que tenemos que definir a partir del 11 de marzo como cuerpo social es si nos mantenemos en la misma línea y camino de la clase política degradada de Colombia y nos autodestruimos en la violencia, no nos respetamos como sociedad, aniquilamos las posibilidades productivas de Colombia y en medio de una belleza natural como la que tenemos, terminamos claudicando como sociedad que no es capaz de construir una gran nación. En medio de la sangre y en medio de la violencia. Mientras esos políticos degradados se terminan de robar lo poco que queda en Colombia para robarse. O nos vamos por otro camino. Claro, un camino nuevo, como todo lo nuevo, difícil, con temores. Hay que andar por donde no hemos andado. No podemos repetir, no podemos imitar un camino de otro estilo, al que yo los invito y las invito. El camino de construir una era de paz, por décadas hacia adelante, para que ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni más allá, hacia el futuro, vuelvan a saber qué es matarse entre sí, vuelvan a saber qué es una guerra, qué es una violencia fratricida, vuelvan a saber, sino como ecos lejanos de los libros de la historia, el que una sociedad se descompuso y se mató a sí misma. Que una era de paz sea posible en Medellín, en Antioquia, en toda Colombia, en América Latina. Y si recordamos el viejo eco de nuestros maestros, esa era de paz necesariamente implica unas reformas que se tienen que realizar en los próximos 4 años, unos pilares sobre los cuales fundamentar la convivencia nacional de manera estable, sostenible en el tiempo. Unas reformas que tienen que ver con cómo disminuir la desigualdad social en Medellín, en Bogotá, en Cartagena, en el mundo rural colombiano, en Colombia toda. Cómo este país bello, porque lo es,
puede permitirnos una sociedad también bella, que sea capaz de articularse a esa naturaleza sin destruirla. Y bella no en el sentido de la estética de los medios de comunicación, sino bella en el sentido del desarrollo real de la humanidad, que se mide no tanto en cuántas cosas acumulas o cómo es la forma de tu cuerpo, el color de los ojos o del pelo, sino que tiene que ver fundamentalmente en la existencia, en las sensaciones, en la vida vista como una estética que tiene que ver con la cultura, con el arte, con los desarrollos del saber mismo de la humanidad. Lo que separa a la humanidad de la animalidad, que debemos respetar, una animalidad que debemos respetar no solo dentro de nosotros mismos, sino fuera de nosotros. Y por eso, si gana la Colombia Humana, no volverán a haber corridas de toros en Colombia. Porque quienes se divierten con la muerte de los animales, se divierten finalmente con la muerte de los seres humanos. Entonces, ¿qué reformas? ¿Dónde encontrar ese camino que mencionaba Bateman, propio, que nos permita andar con paso seguro hacia adelante en términos de la paz permanente del país? Yo he intentado, y ese es el objetivo por el cual Colombia Humana se está convirtiendo en la mayoría nacional, quizás porque coinciden las propuestas que hacemos con las necesidades de la sociedad colombiana. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. Y permítanme recordar, para comenzar este periplo por 5 reformas o 4, no son muchas, pero sí considero que son fundamentales, comenzando por la Biblia. Tranquilos, no se preocupen. No, ojo, los compañeros que sean de Uribe son bienvenidos, pueden quedarse, a nadie los excluye. A las políticas del odio se les responde con políticas del amor. Vamos con calma. La Biblia dice en un libro, y permítanme comenzar por allí, por ese libro milenario, sin meterme en las discusiones de creencias, porque un presidente de la República debe respetar la diversidad de las creencias y la libertad de cultos en Colombia. Y por eso, con respeto, solo quiero mencionar un libro que se llama El Génesis, el origen. El libro de Génesis tiene un capítulo, el tercero, y un versículo que tiene un número mágico, el 19. 19. Dice: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Más o menos cada patriarca antioqueño y cada madre antioqueña tratan de enseñarle a sus hijos ese. Hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, hay que esforzarse. Lo dice un pueblo milenario. Aquí quienes hayan estudiado economía en las facultades, si les han dejado leer la economía política clásica, los fundadores de la economía habrán descubierto que hasta los libros originarios de la teoría económica dicen el origen de la riqueza. El origen de la riqueza es el trabajo. Es decir,
cómo esa sabiduría de ese pueblo judío y árabe de hace miles de años dijo exactamente lo mismo que los fundadores de la economía teórica de hace 2 siglos. La riqueza no nace sino del trabajo. Y como estamos en una sociedad profundamente desigual socialmente, lo que tendríamos que preguntarnos entonces es ¿por qué el trabajo y las condiciones para poder trabajar están originando esa desigualdad que nos lleva indudablemente a la violencia, a la guerra? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las condiciones del trabajo en Colombia? Con ese dicho bíblico de ganarse el pan con el sudor de la frente. ¿Qué es lo que pasa en Antioquia y en Medellín con la aplicación del versículo bíblico? ¿Será que la gente en Medellín toda puede ganarse el pan con el sudor de la frente? ¿O será que, a diferencia de la sabiduría milenaria de las primeras civilizaciones humanas y del ABC de la teoría económica mundial, en Colombia algo está ocurriendo que impide a la gente trabajar, que le impide ganarse el pan con el sudor de la frente, y entonces remite a millones de colombianos hacia los terrenos bárbaros de una desigualdad social nunca antes vista en la historia de la humanidad? Y afrontemos entonces ese tema como toca. ¿Qué es lo que le está impidiendo a la gente trabajar? A veces creemos es que se necesita es de Bancolombia o del grupo empresarial antioqueño para que abra las puertas y emplee a la gente. Creemos que el trabajo es el empleo. Y si no es el grupo empresarial antioqueño, que sea el Estado. Y resulta que ni el uno ni el otro pueden realmente hacerlo. Las condiciones del trabajo se han dificultado en Colombia por otras razones específicas que tenemos que analizar a profundidad. Y vamos a verlo. El pueblo de Colombia, o pongámoslo con exactitud, el pueblo de Medellín, puede obtener crédito. Lucho, vamos a mostrar a Lucho aquí. Hay unas cooperativas, sí, y hay una vieja tradición cooperativa en Antioquia también, que ha intentado, y precisamente ahí el hecho de tratar de llenar un vacío, que es el vacío del capital, porque el crédito es una manera de hablar del capital. La inmensa mayoría del pueblo de Medellín no tiene capital, no tiene crédito. Porque alguien diría, ¿dónde es que está la plata, Petro? Pues la plata está en los bancos. Y el viejo bandido diría, pues hay que ir por la plata. No, el sistema financiero tiene como función social irrigar de crédito, es decir, de capital, a la población que quiere trabajar y ganarse el pan con el sudor de la frente. ¿Quién? Volveremos sobre el tema. Crédito, capital. Pero alguien también diría energías. Para poder trabajar se necesita energías. Incluso la energía para trabajar o depende del músculo, o depende del cerebro, o depende de la energía eléctrica, que en Medellín es de EPM. Energías para trabajar en general. Y habría que preguntarse si el pueblo mayoritariamente en Medellín tiene las energías para trabajar. La física, que tiene que ver con la salud. La mental, cerebral, que tiene que ver con el saber. Y la
objetiva, la que sale del mundo, que cada vez mueve más y más máquinas, la energía eléctrica. ¿Cuánta gente en Medellín no tiene energía eléctrica? ¿Cuánta gente en Medellín no tiene saberes? ¿Y cuánta gente en Medellín no tiene la salud adecuada? Vayamos más allá. Si trabajar, si poderse ganar el pan con el sudor de la frente implica créditos, implica saberes, implica energías, implica hoy estos aparatos que se llaman redes. El pueblo de Medellín los tiene en forma democrática. Se ha abierto las puertas para que la inmensa mayoría de la ciudadanía de Medellín, esos que habitan en la comuna popular, puedan acceder a esas opciones para poder cumplir con el principio civilizatorio que anuncia la Biblia en su Génesis: te ganarás el pan con el sudor de la frente, o construiremos la riqueza a partir del trabajo. Podríamos, fuera de Medellín, hablar de otro ingrediente fundamental: la tierra y el agua. ¿Tiene el pueblo colombiano la tierra y el agua para poder trabajar? No. Y entonces casi a todas estas afirmaciones, que son los instrumentos de la producción, la gente le responde: no, no las tenemos. ¿Quién se quedó con las tierras y el agua de Colombia? No es tan poderoso Uribe como para eso. Son fuerzas sociales. Uribe es apenas un representante de una fuerza social. No lo puede todo, no lo impide todo, porque sería como Dios o como el diablo. Y no, es un ser humano común y corriente como cualquier otro. Lo que pasa es que ha sabido interpretar una corriente de su momento y una fuerza social de su momento. Digamos que ha sabido interpretar políticamente a quienes se han quedado con las tierras y el agua de Colombia. Porque cualquiera que aquí investigue, el maestro Google, como dice Fajardo, pero yo los invito a leer libros, estadísticas, encontrarán que si Petro aquí ha dicho que la desigualdad social promedio de Colombia ya es de las más altas del mundo, ¿cómo es la desigualdad social en el mundo rural colombiano? Y quedamos espantados. Es decir, en el mundo rural colombiano expropiaron al pueblo colombiano de su tierra y de su agua. ¿Han visto ustedes a, bueno, no mencionemos periodistas, opinadores, diciendo es que Petro va a expropiar? ¿No han visto las cadenas hechas por los amigos de Uribe y Vargas Lleras diciendo ojo con Petro porque le va a quitar su segunda casa, su finquita? Dicen, su finquita. Oiga, señores, aquí han existido dos inmensos expropiadores: los dueños de los bancos, que se quedaron con las casas de la clase media colombiana cuando le impusieron interés sobre interés en UPAC, invento de Misael Pastrana Borrero y el Partido Conservador, entre otras cosas, hasta que una corte suspendió eso. Y unos segundos expropiadores más bárbaros, armados con motosierra, que salieron por todos los campos de Colombia a lavar los excedentes de la cocaína en la tierra colombiana, en el agua colombiana, desplazando a millones de colombianos. 6, dicen, 1 de cada habitante de Medellín es un desplazado por la violencia. Jóvenes, el departamento que sufrió más la violencia de Colombia fue Antioquia. Mataron al pueblo antioqueño. Le mataron su
Entonces yo me voy detrás del padre, del cura, le pregunto: padre, ¿cómo es que entonces el campesino de Colombia puede ganarse el pan con el sudor de la frente como ordena Dios, si le quitaron la tierra y el agua? ¿Cómo es que podemos construir una era de paz si la gente del campo de Colombia no puede producir alimentos? ¿Cómo es posible que al quitarle la ciudadanía al campesinado de Colombia y a la gente que habitaba en los campos, que además son nuestros padres? Porque es que la inmensa mayoría de todos nosotros, sea el papá, sea el abuelo, fue de la tierra y del agua. Nosotros somos hijos de labriegos, no somos hijos de más. A todo orgullo y a todo honor, porque es del mundo del trabajo que surgió la sociedad colombiana. Los paisas se sienten orgullosos del arriero, que es el mismo labriego. Somos hijos de la gente de la tierra. Y en esa medida hoy sí que es pertinente, como si esta sociedad nació a mucho honor, como si esta sociedad nació de los hijos de la tierra y del agua. No le hagan nada a él, calma, calma. Amor, amor y más amor. Amor, amor y más amor, ojo. ¿Cómo es que si somos hijos de la tierra y del agua, en cuestión de 3 décadas, literalmente dejaron a la gente del campo sin la tierra y sin el agua? ¿Quién tiene el agua hoy de Colombia? Multinacionales del carbón, ¿cierto? Del oro, multinacionales fundamentalmente del petróleo. Miren ustedes la lógica del agua en Colombia. La prioridad de la utilización del agua, la que estaba en Isagén, la que producía energía eléctrica y era propiedad de bogotanos, antioqueños y colombianos, hoy la maneja un fondo especulativo internacional dedicado en sus inversiones mundiales a extraer carbón. Y lo ven ustedes allá arriba de Bucaramanga y allá arriba de Ibagué, y lo ven en el Cerrejón, lo ven en las tierras del Cesar. Prácticamente la mayor parte de las exportaciones de Colombia son carbón y petróleo, y ese carbón y ese petróleo sale a punta de agua. Y si Vargas Lleras gana, o el que ponga Uribe, ya lo anunciaron, producirán, dado que no quedan sino los cunchos del petróleo en los pozos, el fracking, la ruptura hidráulica, es decir, una utilización de 10 veces más agua para romper las piedras del pozo y poder sacar el cuncho del petróleo para que nos dure 10 años más. La llamada bonanza, que solo ha servido no para hacer universidades, porque no hicieron ni una, sino para robarse la politiquería, la plata de las regalías en Colombia. Y ahí están. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Perro presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Perro presidente! ¡Presidente! ¡Perro presidente! Y ahí están los dueños del agua, y ahí están los dueños de la tierra, a partir del despojo y la expropiación de millones de campesinos. Ellos son los expropiadores. Y ahora quieren decir que es que nosotros queremos igualar a Medellín a Venezuela, como si nosotros prohibiéramos las manifestaciones en Colombia, como si hubiéramos nombrado funcionarios administrativos y no judiciales para que le quitaran los derechos políticos a quienes no piensan como los capataces de quienes pusieron esos funcionarios.
Como si quienes han hecho depender a Venezuela exclusivamente del petróleo y la minería no fueran exactamente iguales a quienes han hecho depender a Colombia exclusivamente del petróleo, del carbón y de la minería. Allá destruyeron la agricultura y la industria que tenían, aquí también. Allá viven de importaciones de alimentos, que cuando se cae el precio internacional del petróleo no tienen ni con qué comprarlo. Aquí también. Entonces, ¿quiénes han hecho parecer la economía colombiana a la economía venezolana? Pastrana, Uribe, Santos y Vargas. El mismo grado de inteligencia del señor Maduro haciendo depender la economía venezolana del petróleo es el mismo grado de inteligencia del señor Pastrana, del señor Uribe, del señor Santos y del señor Vargas. Para quienes quieran ahondar en este tema, cojan a Google, maestro Fajardo, y metan ahí enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es una teoría económica derivada de la experiencia holandesa, que dice que si usted pone un solo sector exportador, el peso o la divisa se desploma, no se desploma, se revalúa respecto al dólar. Todo le parece barato lo importado, y entonces importan todo lo que no sea eso que está exportando. Eso se llama la enfermedad holandesa. Es decir, que si solo exportamos carbón, somos el quinto exportador mundial, y petróleo, todo lo demás desaparecerá en la economía colombiana. ¿Y qué es eso? La agricultura, la industria, los servicios ligados a la agricultura y la industria. ¿Y dónde es que se producen los puestos de trabajo? Pues no es abriendo los huecos para sacar el carbón, y no es abriendo los huecos para sacar el petróleo. Ahí se producen 50.000 puestos de trabajo en todo el país. Ahí los ingenieros de petróleo tienen algo, y los trabajadores de Ecopetrol. Pero el resto de la población colombiana, que podría emplearse en la industria, en la agroindustria, en la agricultura, en el turismo, en los servicios, en la invención, en la creación, en la creatividad, todas esas ramas mueren porque nos convertimos en una especie de desierto exportador de carbón y de petróleo, tal cual es hoy Venezuela. Y ahí una de las circunstancias de la desigualdad social. Por eso la tierra en Colombia no produce una mata de yuca. Por eso los latifundistas en tierras fértiles son improductivos, porque solo tienen la tierra como un sinónimo del poder, solo tienen la tierra como una caja de ahorros del excedente cocainero. Por eso vale tanto, pero no producen nada. Solo se las muestran las haciendas de vez en cuando a las reinas de belleza. Y por eso Natalia París dijo que estaba asustada si llegaba Petro. Y sigamos el periplo. Aquí ustedes ya pueden ver las soluciones, pero sigamos el periplo. El crédito del que hablábamos. Y si la gente no tiene el crédito del Bancolombia ni el banco de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿de dónde es que obtienen los créditos en las calles de Medellín? Gota a gota. ¿Cuál es el interés diario de ese préstamo? 20% diario, que se le entrega a la gente con más necesidades. Una usura.
¿Ustedes creen que en Estados Unidos o en Francia o en el Japón o en la China entregan créditos al 20% de interés diario? ¿Ustedes creen que el capitalismo se puede desarrollar así? ¿Quién es el dueño del gota a gota? Uribe no es tan rico. Las mafias. Es el método de lavado de activos a través de la economía popular de Colombia, que es la que más puestos de trabajo otorga. De rebusque, de resistencia por debajo del salario mínimo. Al 20% anual, diario, la aplicación de la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de la frente, es imposible. Le están quitando el capital a la gente. Esa sí es una verdadera expropiación. Las ponen a trabajar las vendedoras ambulantes en la calle, los vendedores ambulantes, los rebuscadores por allí, por allá, los que intentan montar una tienda, un negocito, los que intentan algún tipo de sistema de producción como hacer blue jeans o camisas, y todos necesitan crédito y el banco no les da a la mafia, y la mafia le cobra el 20% diario, y si no paga, ¿qué creen que pasa? Empiezan a aparecer los cadáveres en el río, la violencia, y entonces ahí le están quitando la capacidad de trabajo a la gente. Y vamos un poco más allá, el saber. Permítame antes la energía, porque por acá estaba Bolívar, que siempre lo pongo a hablar. Pero ahora lo voy a poner a hablar de la juventud. Gustavo Bolívar es el número 1 de la lista decentes, como Teresa, que es 25, y hay varios aquí. Aquí también nos acompaña el movimiento indígena del maíz Juvenal, que es de Antioquia, antioqueño Embera, ¿no? Embera Chamí, que es de la lista maíz. Está aquí el compañero Olmedo, famosísimo para mí, que está con el número ¿qué? 3, ¿no? 3 de la lista decentes, y hay más y más aquí atrás, por ahí. Los afros con la Y. Juvenal está con la 205 del maíz, y esto parece un bingo, entonces prefiero el tema de la energía, que he venido yo. Aquí hablamos de la energía en términos de salud, el físico, sin lo cual pues nada es posible. En términos de cerebro, que son los saberes, y en términos tecnológicos, que es lo que llega por estos cables. Los costos del servicio de la energía eléctrica en Colombia han desconectado a algunos. En Medellín, en el Caribe es terrible, es la energía más cara de Colombia, y son más los desconectados, incluso por obligación. Pero Medellín tiene un problema, que el alcalde hubiera sido mejor persona, me hubiera invitado a hablar de él, más bien con él, hubiéramos tomado un tinto en vez de tratar de impedir una manifestación. Medellín tiene un problema grave que vuelve a Medellín insostenible en el tiempo si no se pone la corrección, y tiene que ver con la energía eléctrica, y es el siguiente. Medellín perdió su proceso de industrialización. La energía de ese proceso de industrialización se esfumó. Buena parte de la población de las comunas se quedaron sin la capacidad del trabajo, y la mafia tomó el espacio, y aún lo mantiene, porque en realidad la política de seguridad de Medellín, que yo personalmente no comparto, ha sido la convivencia desde el Estado con la mafia. Y eso puede que ocasione unas disminuciones de algunos delitos,
pero produce un empoderamiento político de la mafia. Yo tendría que decir que la clase política tradicional de Antioquia es la más corrupta de Colombia, porque fue la primera que aprendió a matar. Y la peor corrupción es la que mata, de todas las que hay. El que roba y mata, el que mata por mantener el poder. Y quedamos en una sociedad en crisis, la verdad sea dicha, que tiene que resolver la Colombia humana. Y uno de los temas fundamentales hacia donde va mi exposición es que la solución de la crisis en términos de paz pasa por lograr la construcción de una economía productiva. Y una economía productiva en la ciudad de Medellín pasa por un refortalecimiento de la industria y el turismo. Es decir, Medellín tiene que volver a ser industrial. Y la industria necesita antes que nada unas energías. Si las energías que alimentan la industria y el transporte y la movilidad de la ciudad de Medellín son energías sucias, Medellín no es sostenible. Si las energías de Medellín son limpias, Medellín puede desencadenar un proceso de industrialización. Y aclaro, las energías limpias no provienen del carbón ni del petróleo. Las energías limpias provienen o del sol, o del viento, o del agua. Y lo que proponemos, y por eso citaba a Bolívar, es que hay que iniciar un proceso urgente de la Colombia humana en la ciudad de Medellín que busque transformar los techos en las comunas populares y en los barrios de Medellín con esto. Está de verde oliva, pero estos son paneles solares. Este modelo no lo conocía, pero bueno. Esto simplemente se pone al sol y concentra energía eléctrica. Si hay batería más. Si se ponen los techos en las dimensiones de los techos, se necesitan más o menos 6 metros cuadrados. Se solventa las necesidades de energía eléctrica de cualquier hogar promedio. Y un poco más nos permite desencadenar procesos de industrialización dentro del hogar y lograr que la moto o que el carro a gasolina o diésel sea más caro que lo que sería una moto o un carro eléctrico, porque la energía eléctrica del hogar puede ser gratuita o de muy bajo costo. Bolívar lo hizo en su hotel y que se le produjo allá en Girardot. Buenos días, buenas tardes. Antes de hablar de la energía solar, quiero darme un lujo aquí que se lo dio Luis Carlos Galán en 1982. Denunciar a Pablo Escobar. Fue el primero que nombró la alianza de la política con la mafia. Y hoy aquí, ustedes vieron un trino mío hace un tiempo, como 3 días, dije, uno de mis objetivos en el Congreso es encarcelar a Uribe. Galán y Petro me han enseñado a tener pantalones y bolas. Y lo vamos a hacer. Ese hombre está delinquiendo. Sí se puede. Desde el año 80 que fue director de la Aeronáutica Civil entregándole licencias a la mafia para sus pistas de aterrizaje hasta hoy, ningún juez de la República, por miedo, por soborno, por incapacidad, por lo que sea,
se ha atrevido a llevarlo a juicio. Nosotros lo vamos a hacer. Ahora sí les hablo de algo más limpio, de la energía solar. Un panel de energía solar por casa en 1 millón de hogares son una hidroeléctrica. Cada casa produciría con 4 paneles solares cerca de 1.2 kilovatios al día. Eso en 1 millón de casas es 1 megavatio, .2, y al año serían 400 megavatios, que es lo que equivale a una hidroeléctrica sin el costo ecológico que conlleva construir una hidroeléctrica y más una termoeléctrica. Por eso, cuando me enteré que Gustavo Petro en la Colombia Humana había instalado un sistema solar, un sistema de producción de energía eléctrica a partir de paneles solares en un colegio de Bogotá que se llama Juan Ramón Jiménez, lo pueden ver en Google. Estuve muy cerca del proceso y hace como un mes nos llegó el recibo de lo que se ha ahorrado ese colegio en pagos a la electrificadora que se llama Codensa, y en 36 meses fueron 93 millones de pesos. Con mi familia tenemos un hotel en Girardot y me animé a ponerles paneles solares, consecuente con la política que estamos promoviendo, y ya en solo un mes hemos tenido una disminución en el recibo de más de 4 millones de pesos. Eso es un programa piloto, pero en la Colombia Humana, y lo hemos charlado porque tenemos las cifras, vamos a instalar 1 millón de casas con paneles solares. Se necesitan 20 años para que toda Colombia esté cubierta por la energía solar, pero es la única manera de dejarle a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos y a los niños que no han nacido un planeta sostenible. Dejar de acabar el agua. Cuando me preguntan, Bolívar, ¿y usted qué hace con Petro? Les digo, estamos promoviendo la vida, estamos cuidando el planeta y estamos a punto de llevar a la cárcel a los corruptos que se han cagado este planeta. Muchas gracias. No, palabras más, palabras menos. Bueno, yo tengo que confesarles que a mí me interesa que Uribe diga toda la verdad. Eso es lo que más me interesa ver, que sea capaz de decir la verdad. Yo más o menos la conozco, Que sea un caballero. pero debe ser él el que la diga y pase una página de la historia que es de violencias y pueda iniciar la construcción Colombia de otra página que es la de la reconciliación y la política del amor. Ojo con esto, porque si no, de venganza en venganza, que ha sido la historia de Colombia realmente, de venganza en venganza, decía Gandhi, ¿cómo es que decía Gandhi? Si con un ojo, ¿cómo es? Se le saca el otro ojo, ojo por ojo, quedamos ciegos todos. Y se necesita es que Colombia pase la página. Yo le voy a poner un trabajo a Uribe y ahora lo vamos a hablar. Pero este tema de la energía eléctrica que estábamos significa que como un programa generalizado en Medellín y comenzando por las comunas populares, la ciudad de Medellín podrá sostener un proceso productivo industrializado sin desmejora de su aire. Y por tanto Medellín podrá ser. Si eso no se hace, Medellín no es sostenible. Y es una política que se puede empezar a hacer ya. Y es un compromiso de la Colombia humana. Y pasamos a las energías, pero ya ustedes podrán saber que si no hay energías tecnológicas, de salud, mentales, cerebrales, si no hay tierras llanas, si no hay créditos y redes, y la red significa trabajo en equipo, no hay producción.
Y si no hay producción, nadie se gana el pan con el sudor de la frente y no hay riqueza. Y lo que entramos es en lógicas degradadas de violencia, de matarnos los unos a los otros y de destruirnos como sociedad. Por tanto, la Colombia Humana lo que propone es lo siguiente en los próximos 4 años. 1. Al latifundio improductivo se le pone el más alto impuesto actualmente permitido por la ley en los impuestos prediales de Colombia. Tener tierras ociosas siendo fértiles debe costar y mucho. Y como nadie se mete realmente a tener grandes tierras a costos altísimos sin producir, entonces invito al expresidente Álvaro Uribe Vélez a que, siendo él el representante de los latifundistas improductivos de Colombia, los reúna y les proponga la siguiente política que hará la Colombia Humana. O se ponen a producir o venden sus tierras, y si las venden, el Estado las compra a precios no de narcotraficantes, sino a precios reales, bajando la renta cocainera, y se reparten entre los campesinos y los pequeños y medianos productores agrarios de Colombia. Ni un solo centímetro cuadrado de tierra fértil en Colombia debe dejar de producir alimentos, porque ese es un crimen contra la humanidad. Esa es la función social y ecológica de la tierra, producir el pan con el que tenemos que sudar la frente para conseguirlo. Así que habrá en Colombia una repartición de la tenencia de la tierra, no a título de expropiación, fueron ellos los que expropiaron, sino a título de compra, que es diferente, pero sabiendo que hay un instrumento económico fundamental, que es el impuesto predial, que utilizaremos al máximo, porque en Colombia el latifundio improductivo debe dejar de existir. No es posible industrializar un país con latifundistas improductivos. No es posible. ¿Por qué? Porque al utilizar las tierras en lo que se debe, que es producir alimentos, la producción de alimentos crece, los puestos de trabajo en el campo crecen y por tanto el mercado interno crece. La necesidad de industrializar se vuelve tajante, imperativa, y Medellín tendrá un florecer entonces a través de los procesos de la industrialización. Es decir, mire la paradoja de la vida. Medellín, para prosperar, necesita que se acaben los latifundistas improductivos. Lo dijo Hernán Echavarría Olózaga. Y resulta que Medellín electoralmente está apoyando a los latifundistas improductivos de Colombia, el que más, el señor Álvaro Uribe Vélez. Un contrasentido. Es como levantar la piedra y tirársela sobre los propios pies. Medellín es la ciudad que más necesita de una reforma agraria en las tierras de Colombia, para industrializarse, para darle cabida a su propia población en la iniciativa privada que consiste en la transformación manufacturera de los productos. Por eso tenemos que salir del carbón y del petróleo y encontrarnos con la tierra, el agua, la industria. Pero eso implica otra reforma. Si el crédito lo entrega el gota a gota al 20% diario, ¿qué es lo que tiene que hacer la Colombia Humana? Si la banca privada no le da crédito al pueblo, ¿quién se lo da? Tiene que aparecer una institución financiera. Ustedes tienen en el Grupo Aval el primer fondo de pensiones privado de Colombia, Porvenir. Capta
de los trabajadores y las trabajadoras el ahorro por cotización. Y ustedes tienen en Bancolombia el segundo fondo privado de pensiones de Colombia. Protección. Y además Sura. En la salud, una EPS, y saca los recursos de cotización de todo el mundo del trabajo y va a las arcas del banco, la controlan. ¿Y a quién le entregan el crédito con esa plata? A Odebrecht, al socio de los negocios de Luis Carlos Sarmiento, a la carretera al llano que se les cae el puente, a la privatización de la salud, y entonces nos sorprendemos de por qué cierran los hospitales públicos. Y a la gente del común, del pueblo, no le llega sino el crédito del gota a gota. Pues ahí es donde el Estado tiene que aparecer, junto con las cooperativas que aquí hicieron presencia. Tiene que fortalecerse una banca pública, el banagrario, que se tiene que volver industrial y popular, y tiene que competir por los ahorros en las grandes ciudades de Colombia y llevar ese ahorro en forma de crédito a donde necesitamos, a la producción de alimentos del campesinado, a la producción industrial asociada, a la creación de las juventudes, a el crédito a la economía popular para que permita que esa economía popular crezca, se vuelva productiva y pueda generar más ingresos decentes a la población mayoritaria de Colombia. Por tanto, Colombia Humana va a recrear, compitiendo con la banca privada, la banca pública de Colombia, para garantizar un crédito relativamente barato de acuerdo al mercado a la economía popular de Colombia y a financiar los procesos de la producción alimenticia y de la producción industrial del país. Y vamos a la energía. Ya hablamos de la energía solar. ¿Qué pasa con la energía física de los colombianos? ¿Qué pasa con la salud? Lo que tenemos hoy es un sistema que ha matado 1.400.000 colombianos desde el año 98 a la fecha, pudiendo tener tratamientos para la fecha adecuados que les hubiera permitido vivir. Es decir, el sistema de salud de Colombia ha matado más gente que todas las guerras juntas, que todas las violencias juntas. Incluso fíjense ustedes las paradojas de la historia. La llamada Ley 100 la propuso en Colombia, imitando el modelo chileno, César Gaviria, que era el coordinador del sí en la pasada justa electoral llamada referéndum. Y Álvaro Uribe Vélez fue como senador el ponente de ese proyecto y lo hizo aprobar en el Senado y era el coordinador del no. Es decir, que a la gente en torno al acuerdo con la FARC la dividieron entre el sí y el no, como dividieron en el pasado a las gentes entre el que tenía una camisa roja y una camisa azul. Las pusieron a pelear y los dos coordinadores se abrazaban tomando whisky en los clubes, porque ambos son los coautores de uno de los más grandes negocios que se han hecho en el suelo colombiano, que es la salud. Y la salud es fundamental para la producción. El pueblo colombiano necesita un sistema de salud que garantice el buen vivir. Y ese sistema de salud que hoy tiene los recursos adecuados implica quitarle la intermediación financiera, es decir, las EPS que ya no sirven para nada. De tal manera que el tratamiento de manera directa al enfermo se pueda otorgar en el hospital público o privado, contratado directamente por el Fondo Único de la Salud sin necesidad de intermediación ni de EPS. Un modelo de salud preventivo fundamentalmente, que lleve médicos y personal profesional al hogar y que en el caso ya de la aparición de la enfermedad pueda dar el tratamiento científico adecuado sin intermediación financiera, que se quede con los recursos, las EPS.
El modelo de salud que puede garantizar los pilares de una era de paz es un modelo de salud sin EPS, si Colombia Humana lo va a garantizar. Y entramos a la energía fundamental de la producción. La energía fundamental de la producción, es decir, de ganarse el pan con el sudor de la frente, es decir, de construir la riqueza de una nación, es el cerebro. En el siglo XX quizás era el músculo, el campesino doblado sobre el asadón y el trabajador hombre moviendo grandes palancas con fuerza muscular. La mujer era excluida del mundo del trabajo. El saber no era tan necesario y entonces se creaban entidades para soldadores y manejadores de palancas pesadas y bultos, mientras la universidad era para unos pocos. En el siglo XXI esa economía no es posible. En el siglo XXI lo que existe es el trabajo en equipo asociado cerebralmente para producir este tipo de mercancías que nos rodean y que ustedes tienen en sus manos como un ejemplo, los celulares. Fíjense cuánto pesa un celular de los que tienen en sus manos. No necesitan músculo para hacer ese celular. Colombia no hace ni un solo celular ahí. Pero si ustedes quisieran hacerlos, lo que necesitarían fundamentalmente no es del músculo, es de cerebros asociados. El celular, por lo menos que tienen en sus manos, tiene 100 trabajadores cerebralmente ligados entre sí, haciendo programación, matemáticas, uniendo esas partes que permiten comunicarnos. Es el cerebro, es el saber, la riqueza del siglo XXI. Y ese cerebro y ese saber, el alimento del cerebro es el saber, comienza con un primer alimento que es el pan. En la primera infancia, entre 0 y 5 años, se forja el cerebro humano. Y si nuestra primera infancia está aguantando hambre, está aguantando sed, tiene sed de afecto, tiene sed de jugar, tiene sed del arte, si está tirada en los barrios, en el cemento gris, a través de unas fundaciones que manejan los concejales de la politiquería, que contratan a su vez sin prestaciones a las madres comunitarias, nuestra primera infancia no está desarrollando la curiosidad por el saber, el amor al saber, la curiosidad por la creación. Estamos dañando la nación colombiana de 20 años en adelante. Por eso, si queremos fortalecer la energía cerebral en Colombia, lo primero que tenemos que lograr es una atención a la primera infancia integral, científicamente profesional, al lado de las familias de Colombia. En la Colombia Humana, las madres comunitarias serán empleadas del Estado y se acaba la vagabundería politiquera de utilizar los fondos de la nutrición de los niños y de las niñas en los fondos que hoy compran los votos en toda Colombia. O somos capaces de cuidar integralmente a nuestros bebés en toda Colombia, o la Colombia Humana es pura demagogia y retórica y no sirve. El primer papel y tarea prioritaria en el presupuesto es el cuidado de la primera infancia. Millones de niños y niñas entre 0 y 5 años de edad, que si las cuidamos, construimos la verdadera política del saber en Colombia y al mismo tiempo la verdadera política de seguridad ciudadana. El señor Germán Vargas Lleras viene proponiendo en Colombia, si es presidente, que si los niños de 12 años delinquen van para la cárcel. Dice que la seguridad es aumentar las cárceles. Dice que la vida en la cárcel tiene que ser absolutamente pesada, costosa. Dice que el IMPEC tiene que pasar a la policía.
Dice que la seguridad consiste en tener un porcentaje de la población más alto metido en las cárceles. Y Fajardo dice lo mismo. Y yo me pregunto, ¿esa es la verdadera política de seguridad de una sociedad? Meter a sus niños en la cárcel, meter a sus jóvenes en la cárcel. Dice Germán Vargas Lleras, el que tenga droga en el bolsillo de consumo personal debe irse a la cárcel. Dice Iván Duque. Una clase media colombiana y una clase poderosa colombiana que cree que la seguridad social es un problema de meter personas a la cárcel. Por eso incluso a Uribe le digo, confiese mejor, confiese. Lo que necesita la sociedad colombiana es verdad, no cárcel. Y si vamos entonces a la mejor política de seguridad, no, los gringos nos lo dicen. Oiga, esos niños entre 0 y 7 años, cuídenlos. El Estado debe cuidarlos. Es ahí donde se genera la primera política de seguridad de una sociedad. Si esa niñez tiene afecto y amor, no serán delincuentes. Si esa niñez desarrolla el amor al saber, ellos serán científicos. Si Pablo Escobar hubiera sido cuidado en su primera infancia, sería el científico Pablo Escobar, quizás un poco menos famoso, pero más digno. Y Medellín sería quizás la ciudad de la investigación en Colombia, del saber en Colombia, y no como la recuerdan en esas cadenas de televisión tan tristemente, que no se la merece la ciudad de Medellín. Y si pasas de la primera infancia y pasas a la educación secundaria y primaria, aquí lo que tenemos es una especie de educación para la competencia. Pégale el codazo al vecino y a la otra y trata de ganarte el examen a como dé lugar. Porque si ganas el examen, entonces otro será tu mundo. Y los que pierden el examen, que son todos los demás menos el que ganó, se fregaron. Una educación para la competencia que no es la que sirve en el siglo XXI. La educación que sirve en el siglo XXI, y vuelvan a mirar los celulares que tienen en sus manos, es el trabajo en equipo. Cualquier extranjero nos dice en todas partes, oiga, los colombianos son berracos, creativos, no sé qué, si sé cuándo, rebuscadores, resistentes, eso sí, tercos a veces, alegres, pero no trabajan en equipo, nos dicen los gringos, nos dicen los europeos, nos dicen los japoneses. No nos enseñaron que una de las políticas del amor más eficaces es el trabajo en equipo, la solidaridad mutua. Nos enseñaron fue a competir. Tanto competimos entre nosotros mismos que llegamos es a matarnos. En la calle, dentro del hogar, en la esquina, en el barrio o en la guerra. Y resulta que es un problema de educación. La educación colombiana tiene que enseñar a trabajar en equipo, porque eso es lo que hace la ciencia y la tecnología de hoy, el mundo científico. Y fíjense ustedes que una de las herencias de esa competencia en la educación es el llamado ser pilo-paga, que apoyan los candidatos presidenciales Iván Duque, Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras. ¿Qué es ser pilo-paga? ¿Qué es eso? Una competencia. Pruebas a ver la o el que ganó beca en la Universidad de los Andes, 20 millones de pesos. Y los que perdieron, bachillerato técnico, mi hermano. Y entonces podemos plantearnos una economía productiva, una era de paz, una disminución de la desigualdad social, mientras un grupo minoritario de la juventud va a las mejores universidades y el resto se queda en el bachillerato técnico. ¿Creen ustedes posible eso?
Luego, una Colombia humana tiene que crear el derecho a la educación superior. Y el derecho a la educación superior, lo mismo que el derecho al agua, lo mismo que el derecho al sol, lo mismo que el derecho al aire, lo mismo que el derecho a la vida, debe ser gratuito. ¿O no es un derecho? El precio para las mercancías es para las mercancías, no para los derechos. La teoría neoclásica económica sabe cómo se le pone el precio a las mercancías, a la gaseosa, a la cerveza, al trago, a una camisa de moda. Pero es que los derechos son una cosa diferente. Los derechos no son mercancías. Los derechos salen del mercado, deben garantizarse universalmente. El que no tenga con qué, tiene el derecho. Y el que tiene con qué, también tiene el derecho. El derecho a la vida es para todas y todos. El derecho al agua potable es para todas y todos. El derecho a reunión es para todas y todos, no solamente para los periodistas. Señor alcalde de Medellín, dice que teníamos que pagar por hacer esta reunión. Entonces, ¿es un derecho o es una mercancía? Claro, si viniéramos a vender celulares en el espacio público, una mercancía, pues eso sí tiene un precio. Pero cuando se habla de un derecho fundamental, el derecho fundamental no es una mercancía, no es un precio, es gratuito y universal. Y aquí lo que la Colombia humana quiere garantizar, precisamente para construir la paz y una economía productiva a la altura del siglo XXI, es que el derecho a la educación superior sea derecho gratuito y universal. Y lo hemos cuantificado. Hay que multiplicar por 4 el presupuesto de la educación superior en Colombia, de 3.6 a 14 billones de pesos, de un presupuesto anual que es de 240 billones. Si uno de 240 billones no saca 14 para la educación superior, 27 para la media, y aumenta la primera infancia, y por tanto de lejos se convierte en la principal partida del presupuesto de Colombia, entonces no está hablando de paz ni de economía productiva, está hablando de demagogia. Para hablar de paz y de economía productiva, la principal parte del presupuesto nacional tiene que gastarse en la juventud, en la niñez y en nuestros bebés. Si no, no construimos el futuro de convivencia que queremos. Y finalizado este paseo económico, podríamos distanciar entonces por qué en Colombia no es posible ganarse el pan con el sudor de la frente, y cómo la paz y la disminución de la seguridad, de la desigualdad social, para construir una era de paz, debe garantizar los instrumentos para ganarse el pan con el sudor de la frente. Aquí hemos visto cómo la ciudad de Medellín, bajo el programa político de la Colombia humana, podría tener un florecer como ciudad. Y cómo el programa de Vargas Lleras y el uribismo, al contrario, defendiendo el latifundio improductivo y la monoexportación extractivista del carbón y del petróleo, conducen a Medellín a la insostenibilidad. Hay que decírselo a todo el pueblo de Medellín y de Antioquia. ¿En dónde es que está el futuro de Medellín? No está en Vargas Lleras, no está en Fajardo, no está en Uribe. El futuro de Medellín está en la Colombia humana, señores y señoras. En la producción, en la industria, en las energías limpias, en la sociedad del saber, de la cultura y del arte.
tienen una decisión que tomar este 11 de marzo. Este 11 de marzo hay dos elecciones. La del Congreso de la República. Corruptos a la lata. Mochilas de billete comprando votos. Saquen ustedes si tienen del bolsillo un billete de 100,000. ¿Quién me pasa uno? Por aquí. Teresa, ¿no tienes? Los Amberas tienen billetes de 100,000 seguros. El banco no me lo da. El banco, los bancos de Luis Carlos Sarmiento y los bancos de Bancolombia se negaron a prestarle dinero a la campaña de Petro presidente. Pero aquí nuestro empresario pequeño y mediano, ¿de dónde es que usted es empresario? Venga para acá, porque siempre me dan, en cada manifestación me dan un billete de 100,000, ya me van a pensar mal. Bueno, mucho gusto, yo soy Efraín Alfonso, empresario del Valle del Cauca. Apoyo a Petro porque quiero... Ayer estuvimos en Santa Marta, esta mañana llegué y ya estoy acá. Antier estuvimos en Cartagena acompañando a Petro. Y quiero que Petro gane porque me parece una persona como nosotros, de verdad, una persona, un colombiano humilde, sencillo. Hemos almorzado, él no le pone, si le sirven sopa, se la come, si le sirven lo que sea. Una persona sencilla que yo sé que va a ser el mejor presidente que ha tenido Colombia. Entonces, quiero que gane Petro y por eso lo estoy apoyando con recursos propios por todo el país. Quiero que gane y yo sé que va a ganar. Dios quiere que va a ganar. Entonces, miren la elección del 11 de marzo. Este es el de 100,000. Está abundante en los barrios populares hoy, en las comunas populares. Va en mochila. Aquí tengo el de 1000 también. Miren qué cara hay ahí. La cara de Lleras. Ya hay algunas personas dicen, deme un Lleras y voto por Lleras. La política del negocio, centenares de candidatos y repartiendo dinero para tratar de mantenerse en el poder, comprando el voto popular. El Lleras. Miren el humilde billete de 1000. Ya no sirve para montarse en el metro, ¿sí? Aunque yo en Bogotá creé el subsidio y por eso me embargaron en $80 millones. Ni todos juntos aquí podríamos pagar eso por poner el pasaje a 1000. Pero este billete de 1000 tiene una foto. Gaitán. Entonces, la política se divide en dos. Y esa es la decisión que hay que tomar el 11 de marzo. O los mismos, los linajes, los apellidos y la venta del voto y la desigualdad y las energías sucias y el carbón y el petróleo y hacer trizas la paz y cerrar las brechas posibles de la disminución de la desigualdad social. Voten por Lleras. 100,000 pesitos, vale. Se los regalan 100,000. O la política no es un negocio. No pasarán. Empresario, el billete. O la política no es un negocio, no es un mercado. Es un derecho universal. Trata de definir los destinos de las gentes, los caminos del país, los vientos que se toman o no se toman. La política, cuando no es un negocio, tiene figuras diferentes. No se llaman Lleras, no se llaman Uribe, se llaman Gaitán. Muchos Gaitán hubo en Colombia. Están en el billete que no sirve, pero son muchísimo más importantes. Tomen ustedes el Gaitán, tomen esa decisión. El 11 de marzo, en vez de votar por corruptos, voten por decentes, aquí presentes. No porque en esta lista estén únicamente
de toda Colombia los decentes, no es cierto. Pero sí sabemos con certeza que es una lista hecha exclusivamente con gente decente, por su vida laboral, su vida personal y su biografía. Y voten por Emberas también, Pedro. Por los Embera Chamiz de Antioquia. Ojalá por Juvenal. Yo era sobrino de la esposa de Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, Gaitán revive. No porque yo sea un Gaitán, no me equivalgo a eso, no me puedo comparar. Sino básicamente porque somos también, sin apellidos, nuestro papá, nuestro abuelo no fue presidente de la República, nos educamos en colegio público y de alguna manera, por casualidad, llegamos a saberes relativos. Un saber que consistía en hacer de la política una vocación, un servicio. Llegar a un momento en donde la sociedad necesitara el cambio y nosotros estuviéramos ubicados en el cambio. Hoy la sociedad colombiana necesita un cambio. O perece o no somos nación. Y el cambio es la posibilidad de construir una gran nación en Colombia. Por eso ustedes tienen una segunda decisión este 11 de marzo. Hay dos consultas, hay que pedirlas. Una es gris, los que quieren hacer trizas la paz, los del carbón y los del petróleo, los que le quitan el agua a la niñez y le quitan el saber a la juventud. Ordóñez, mi amigo, está ahí. Fascista. Y no le digo esa palabra a cualquiera. No es a cualquiera, es al que se lo merece. Ahí está Uribe. No vamos a poner a Uribe a jugar un papel en Colombia, la Colombia humana. Vamos a ponerle a jugar el papel de que dirija el latifundismo colombiano a que venda sus tierras y podamos hacer una reforma agraria. Y ahí está Duque, también Duque. Duque, que es de Antioquia, él es el que juega de local ahí en esa consulta. Duque acaba de decir que debe ponerse preso a todo consumidor de drogas. Yo le digo a Duque, por mi experiencia en Bogotá, que esa es una política absolutamente equivocada. La política en relación a las drogas tiene que cambiar en Colombia. Tiene que nacionalizarse. Lo primero que tenemos que lograr es quitarle la población a la mafia que la controla, al campesinado productor de hoja de coca, al cual no hay que tratar como delincuente. De 175.000 personas que están hoy presas, 45.000 son campesinos y jíbaros de los barrios, es decir, jóvenes excluidos. Así no se hace la política antidrogas. El campesino cultivador hoy de hoja de coca debe tener la posibilidad de ser ciudadano y ciudadana de Colombia. Y para eso hay políticas alternativas a tratarlo como un delincuente. La coca es medicina. Algún día hablaremos de eso porque los indígenas nos han enseñado del tema. Es sagrada la coca. Pero en la juventud popular, y en Medellín tendríamos que hablar de este tema, el consumidor, generalmente juvenil, no siempre popular, que cae en la adicción, está sometida a la cadena de la mafia. Miren en Bogotá por la televisión esos muchachos que están saqueando los supermercados que dicen que son de la FARC. No sé si sea cierto o no. No lo están haciendo por voluntad propia ni por hambre. Lo están haciendo porque la mafia que los domina en los barrios populares de Bogotá les está pagando para hacerlo a cambio de droga. Y esa mafia que domina
en Bogotá, en los barrios populares, a esa juventud, está ligada a la política tradicional de Colombia, están en el poder. Mientras aquí los compañeros de la policía, jóvenes también, los mandan a esos barrios a capturar a otros jóvenes, drogados o no, los dueños de esa droga se abrazan y se dan piquitos con los senadores, los ministros y el presidente de la República. La olla del barrio termina comprando y poniendo en su nómina al policía que está aguantando hambre. Y el joven consumidor termina en el calabozo entendiendo que el Estado es su enemigo. Esa no es una política antidrogas eficaz. Lo que nosotros proponemos es otra cosa, y Duque debe aprender de eso porque fue nuestra experiencia administrativa. El consumidor de drogas no se trata con policías, se trata con médicos, psicólogos, afectos, compañía. El consumidor de drogas no es un criminal. Incluso queremos que el modelo que quisimos aplicar en la Bogotá humana y no pudimos por nuestro amigo Ordóñez, se pueda reproducir en el sentido de que los habitantes de calle tengan ciudadelas del cuidado, en el sentido que el consumidor adicto de la droga tenga la posibilidad del tratamiento médico personalizado, en el sentido de que el consumo de drogas, en vez de ser satanizado, pueda ser vigilado y regulado por el Estado en los centros de consumo regulados, como existe en Vancouver, en París, como se transformó en Holanda, como existe en Portugal, en donde todos los niveles de inseguridad se han caído simplemente porque se mira al consumidor de drogas como un sujeto de derechos también, como un ciudadano como cualquier otro, que necesita del diálogo y del brazo del Estado. Por eso lo que sucede hoy en Bogotá, que también ustedes lo ven en la comuna, ¿cómo es que se ha condenado por estos políticos de Medellín, señor Duque, a sacrificar la juventud de la comuna popular para volverla esclava armada de las mafias, mientras esas mafias se sientan en las secretarías de seguridad de la alcaldía de Medellín? ¿Cómo es posible que sobre la comuna 13 hayan trazado la operación Orión con bombardeo y asesinato y desaparición sistemática de jóvenes, mientras los senadores de ese entonces estaban abrazados y se hacían elegir gracias a Mancuso, a Castaño y a las Convivir? De los jóvenes eran los que morían, los que eran llevados presos por su consumo de droga, mientras que la gente del poder incestuosamente se abrazaba con los dueños del narcotráfico en Colombia. Duque tiene que cambiar su política. En la Colombia humana, las comunas populares de Medellín se llenarán de sedes universitarias gratuitas. La juventud tendrá una oportunidad, esa que se está matando hoy en las calles, entre fusiles de las comunas, tendrán una oportunidad, una segunda, como decía Gabriel García Márquez, después de 100 años de soledad. La oportunidad del saber, del afecto, la oportunidad de que el Estado quiere a su juventud y no la rechaza ni la excluye. La oportunidad de que la paz es con la juventud o no hay paz. Que la igualdad social y la equidad social es con la juventud o no hay equidad social. Que el amor es con la juventud o no hay amor en Colombia. Que la nación colombiana solo es posible con la juventud o no hay nación colombiana. Así que yo los invito a votar no por ese tarjetón gris, sino por el dorado,
y marquen ahí la cara de Petro. Y si le ganamos al tarjetón gris en toda Colombia, tengan ustedes la certeza que ganaremos la presidencia de la República en la primera vuelta presidencial. Y el 7 de agosto, le voy a inventar esta. No nos vamos a posesionar en la Plaza de Bolívar de Bogotá, allí será el 8. El 7 de agosto vamos a venir aquí. La posesión va a ser en la comuna 13 de Medellín. Y ojalá decenas de miles de antioqueños nos acompañen, porque allá, a diferencia del presidente que llevó las balas, las bombas y los muertos, el presidente de la Colombia Humana va a llevar los libros, los computadores y las universidades a las comunas populares de Medellín. ¡Viva Medellín Humana! ¡Viva Antioquia Humana! ¡Viva Colombia Humana! ¡Viva! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias.